qué momento más oportuno para sumergirnos en este nuevo análisis a fondo. Un saludo muy afectuoso para quienes buscan aprender hoy y sumar una nueva perspectiva a la actualidad. Hola, encantado de estar aquí para desgranar un tema tan actual, la verdad. Hoy tenemos entre manos un texto que, nos obliga a mirar con lupa los informativos. Toca algo que está muy presente en los debates diarios, en las noticias y sobre todo en las estructuras de poder. Sí, es de esos temas que están ahí flotando en el ambiente, aunque a veces no les pongamos nombre. Exacto. Vamos a explorar un artículo sumamente revelador titulado La falacia ad baculum en la política boliviana, amenaza y coacción en los discursos del poder. Un título contundente. Ya lo creo. Ha sido escrito por Eduardo Salinas y publicado muy recientemente, en abril de 2025, en la revista Política con Fundamento. Es un documento fundamental para entender la comunicación política contemporánea. La misión de esta exploración que vamos a hacer hoy es diseccionar cómo el miedo y las amenazas se instrumentalizan. O sea, cómo se usan como herramientas. Justo. Cómo se utilizan para manipular el discurso y, en última instancia, silenciar el pensamiento crítico de la sociedad. Fíjate que el objetivo final de este recorrido es desarrollar la capacidad de distinguir claramente entre una advertencia lógica fundamentada en hechos y lo que es pura coacción disfrazada de argumento racional. Esa es la clave, separar la razón de la amenaza. Pero, a ver, antes de entrar en materia, es absolutamente crucial hacer una pausa para dejar algo tajantemente claro a quienes nos escuchan. Sí, esto es importantísimo. El material que vamos a analizar hoy contiene ejemplos políticos muy recientes y sumamente cargados. Y provienen tanto de la izquierda como de la derecha en Bolivia. De ambos. De ambos. Y en este espacio no tomamos partido. Cero. No respaldamos ninguna visión política, ni figura pública, ni ideología mencionada en el texto. Ninguna en absoluto. Nuestro único y exclusivo objetivo es informar de manera imparcial sobre los conceptos lógicos y las ideas exactamente tal y como están documentados en el material original de Salinas. Esa neutralidad analítica es el pilar de lo que hacemos. El papel de este análisis es observar la arquitectura del discurso, las tuercas y tornillos de la argumentación, independientemente de quién sostenga el micrófono en ese momento. Totalmente. Vale, vamos a desgranar esto porque el término en latín impone bastante. Un poco, sí. La falacia ad baculum. Literalmente, según explica el autor, significa la apelación al bastón o la apelación al garrote. Una imagen muy gráfica. Mucho. En esencia, ocurre cuando alguien intenta imponer la validez de un argumento basándose únicamente en el miedo o en la amenaza, en lugar de utilizar la lógica o la evidencia empírica. Eso es. Es, básicamente, cambiar el peso de la razón por el peso del garrote. Para comprender por qué funciona este mecanismo también en la mente humana, el artículo se apoya en teóricos como el filósofo Douglas Walton. Él explica que el ad baculum obtiene toda su fuerza de la apelación al temor ancestral humano, no de la verdad. Al emisor no le importa la verdad. Claro, sustituye cualquier tipo de justificación racional por la perspectiva inminente de un castigo. Exactamente. Y de hecho, según el trabajo de Bradley Dowden, que también cita el texto, el propósito de esta falacia no es convencer. No buscan persuadir. No, que va. Su objetivo real es paralizar a la otra parte. Se busca someter la voluntad mediante esa táctica del miedo. Resulta escalofriante cuando eso se traslada a la arena política. Desde luego. Y ahí es donde el texto menciona a los académicos Terrazas y Lozada, quienes señalan que en Bolivia el uso de estas falacias pervierte lo que ellos llaman la democracia deliberativa. Un concepto que es el corazón de todo esto. Fíjate que este es un concepto clave para quienes nos escuchan. Para ponerlo en palabras sencillas, la democracia deliberativa es un sistema donde las decisiones sociales y políticas se toman a través de un debate justo. Un debate lógico y basado en argumentos. Eso es, en lugar de imponerse por la fuerza bruta o el poder puro. Cuando entra el garrote, ese espacio de diálogo justo salta por los aires y queda dominado por la arbitrariedad total. Y esa destrucción del espacio de diálogo es el daño colateral más grave. Pero Salinas hace una distinción brillante en el artículo. A ver. Pide mucha precisión analítica, porque no todo argumento que invoca el miedo es automáticamente una falacia lógica. Hay matices estructurales muy definidos. Vale. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el texto desglosa 3 escenarios muy distintos para ilustrar esto. Sí, vamos con el primero. El primero es la versión puramente falaz.
Salinas utiliza el llamado de San Bernardo a la Segunda Cruzada, Un ejemplo clásico de manual. clásico, donde afirmaba que Dios castigará a los que no defiendan su causa. O sea, el argumento implícito es que hay que ir a la guerra porque, de lo contrario, caerá el castigo divino sobre ti. Exacto. Y la filosofía nos dice que esto es una falacia, porque la verdad de la afirmación es independiente de la amenaza. Claro, el miedo al castigo no hace que la premisa militar sea lógicamente correcta. Para nada. Solo es un incentivo para forzar la acción mediante el terror. Ya. El segundo escenario contrasta perfectamente con esto. Es la versión que no es falaz. Lo que sería una advertencia legítima, ¿verdad? Eso es. El autor pone sobre la mesa las advertencias de la Organización Mundial de la Salud durante la pandemia de COVID-19. Madre mía, un ejemplo que todos tenemos muy reciente. Sí. La OMS advertía que no era recomendable asistir a eventos multitudinarios por el riesgo de enfermedad o muerte. Y hay una amenaza tremenda ahí, evidentemente. Claro que la hay, pero no hay falacia ad baculum. La diferencia radica en que la amenaza está causal y lógicamente relacionada con la acción. Es decir, asistir a multitudes aumentaba la probabilidad biológica de contraer el virus. Justo. La amenaza a la salud es una consecuencia natural de la biología del virus, no un castigo impuesto arbitrariamente por la OMS para salirse con la suya. Vale, entiendo perfectamente la diferencia. Pero espera, hay un tercer escenario en el texto que me deja con una duda. A ver, cuéntame. El filósofo Charles Hamblin plantea el ejemplo del atracador que saca un arma y te dice aquello de la bolsa o la vida. Un clásico también. Sí, si un atracador hace eso, ¿cómo es que la filosofía argumentativa sostiene que no es una falacia? Porque parece la definición de manual de usar el garrote para imponer una voluntad. Es una duda muy común, pero es una distinción sutil y vital. Hamblin argumenta que no es una falacia porque el atracador ni siquiera está intentando formular un argumento. Ah, vale. Claro, para que haya una falacia lógica, primero tiene que haber un intento de razonamiento, unas premisas que buscan probar una conclusión. Y el ladrón no intenta demostrar que tiene derecho al dinero. Exacto. Simplemente está emitiendo una expresión categórica de intención conductual. Es fuerza bruta, una amenaza directa y pura. No hay debate posible ahí. Es fascinante. Lo fascinante de esto es observar cómo, en el discurso público y político, la frontera entre intentar persuadir y el equivalente retórico a ese atraco a mano armada se difumina de forma alarmante. Madre mía, la imagen del atraco retórico es muy, muy potente y sirve de anclaje perfecto para adentrarnos en los 5 ejemplos concretos de la historia reciente de Bolivia que documenta Salinas. Sí, son ejemplos muy ilustrativos. Pero para comprender el peso real de estas situaciones, el texto dedica un espacio a explicar el contexto geopolítico y social del país. Hablamos de una nación que entre 2012 y 2025 ha atravesado una volatilidad tremenda. Una inestabilidad enorme. Crisis institucionales profundas, cambios de gobierno abruptos, batallas constitucionales y una polarización, extrema. Y ese contexto es la clave de bóveda del artículo. Es fundamental para quienes buscan entender el panorama completo. Claro. Cuando las instituciones que deben garantizar el juego limpio democrático son frágiles, el garrote se convierte en la herramienta más eficiente para la supervivencia y el dominio político. O sea, la ley del más fuerte. Efectivamente. La constante lucha por el poder en ese periodo de tiempo creó un ecosistema donde la coacción parecía ofrecer resultados mucho más rápidos que la deliberación calmada. Teniendo ese panorama en mente y recordando nuevamente la más estricta neutralidad de este análisis para no tomar partido, Siempre. el primer caso nos sitúa en el año 2015, desde el espectro de la izquierda política. El entonces vicepresidente, Álvaro García Linera, pronunció un discurso advirtiendo sobre las consecuencias de abandonar electoralmente al presidente Evo Morales. Unas palabras muy medidas. Sí. Cito sus palabras exactas documentadas en el texto. Dijo: «Papá y mamá, no lo abandonen al presidente Evo. Va a haber llanto. Si Evo se va, el sol se va a esconder, la luna se va a escapar y todo será triste». Fíjate que esa cita ilustra una sofisticación tremenda del ad baculum, porque a primera vista suena hasta bonito, ¿no? Claro, es una construcción poética, casi lírica. Sin embargo, en el fondo opera como una amenaza existencial brutal, una metáfora de desprotección absoluta. Sí. En lugar de articular los beneficios económicos o sociales de su administración, infunde un terror a la calamidad cósmica. Exacto. Es un uso de la falacia diseñado específicamente para atemorizar a la base de votantes, sugiriendo que cualquier opción alternativa traerá la oscuridad, de forma literal y metafórica. Es muy fuerte. Y mientras que esa advertencia operaba en el terreno más poético o emocional,
El autor nos muestra cómo el garrote también puede vestirse de traje y corbata legal. La institucionalización del miedo, eso es. Y esto nos lleva al segundo ejemplo, dando un salto temporal a 2019. Esta vez desde la derecha, durante el gobierno interino de Jeanine Áñez. El artículo analiza el Decreto Supremo 4078. Este es un caso de estudio fascinante, de verdad. Muestra cómo el Estado mismo puede convertirse en emisor directo de la falacia. Claro, ya no es un político en un mitin. Exacto. El decreto eximía de responsabilidad penal a los militares que participaran en operativos para el restablecimiento del orden. Madre mía. Y Salinas argumenta que esto funcionó como un ad baculum institucional. No es solo un documento jurídico frío, es un mensaje directo a la ciudadanía. Un mensaje que dice, cuidado con protestar. Justo. Al otorgar impunidad previa a las Fuerzas Armadas, el gobierno comunica que cualquier protesta será enfrentada con fuerza sin consecuencias legales para quienes disparen. Entonces, la premisa del argumento es la inmunidad militar. Y la conclusión que se le impone a la población es la sumisión total y el abandono de su derecho a la protesta. Así es. Es decir, el miedo a la represión no se grita en un escenario, sino que se publica oficialmente en el Boletín del Estado. Pero el garrote no siempre lleva traje y papel oficial, a veces lleva uniforme militar directamente. Sí. Este siguiente caso es preocupante. El tercer caso que plantea Salinas nos sitúa en 2024 e involucra al entonces comandante en jefe del ejército, Juan José Zúñiga. La intervención de Zúñiga eleva la gravedad de la coacción al máximo nivel institucional posible. Totalmente. Amenazó públicamente con acciones punitivas para evitar que el expresidente Evo Morales volviera a ocupar la presidencia. Y sus palabras sugerían que el ejército actuaría como, según él, el brazo armado del pueblo. Para impedir lo que él consideraba un pisoteo a la Constitución. Pero fíjate en el detalle. Aunque el lenguaje intentaba revestirse de legalidad, defendiendo la Constitución y demás, La estructura profunda es otra. la estructura profunda es un monopolio de la violencia armada amenazando directamente a un actor político civil. Es muy grave. De hecho, el texto recoge la respuesta del propio Morales ante esto, señalando que semejantes declaraciones erosionan la base democrática. Y tienes razón en ese punto, porque cuando la advertencia proviene de quien controla las armas y los tanques, el debate político desaparece por completo. La intimidación sustituye a las urnas. Ya no importa quién tenga el mejor argumento, sino quién tiene el cañón más grande. Exacto. Y fíjate que este mecanismo de sumisión no requiere siempre armas de fuego. A veces la munición es estrictamente financiera y laboral. Sí, el garrote económico. Ese es el eje del cuarto ejemplo, que nos remonta un poco atrás al año 2012. En aquella ocasión, el presidente Evo Morales denunció una dinámica de coacción, pero esta vez dentro de los medios de comunicación. ¿Un sector crítico para cualquier democracia? Muy crítico. Afirmaba que los propietarios de ciertos medios obligaban a los periodistas a falsear la verdad. Y el instrumento de presión en este caso no era la violencia física. Era la amenaza de despido. La ruina económica como garrote. En este escenario, la libertad de prensa y la búsqueda objetiva de la verdad se ven completamente asfixiadas, porque el periodista se enfrenta a la pérdida inminente de su medio de vida, de cómo dar de comer a su familia. Claro, no hay un debate sano sobre la línea editorial del periódico. Hay una extorsión económica pura y dura. O escribes esto o te vas a la calle. Los medios se traslada luego al terreno legislativo, donde las palabras de un solo individuo pueden encender la mecha de la violencia civil. Lo cual queda perfectamente ilustrado en el quinto y último caso que documenta el artículo, fechado muy recientemente, en 2025. Sí. El diputado Óscar Valderas lanzó una severa advertencia al Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a una posible habilitación de Morales para presentarse a elecciones. Sus declaraciones fueron tremendamente rotundas. Muy rotundas. Dijo, si se les ocurre habilitar a Morales, la ciudadanía hará justicia por mano propia, porque ya se ha llegado al límite de pisotear la ley. Que no jueguen con fuego. Fíjate en los términos empleados. Justicia por mano propia. Jugar con fuego. No hay sutileza alguna ahí. Ninguna. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo se legisla y se debate. No se están presentando argumentos jurídicos ni constitucionales para que el tribunal falle de una determinada manera. Se agita directamente el fantasma del estallido social. Si no fallan como yo quiero, las calles arderán. Eso es. Es la turba como argumento legal. Vaya tela.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas estas piezas sobre la mesa, desde la retórica poética del sol escondiéndose, hasta los decretos militares, los despidos a periodistas y las amenazas legislativas de estallidos sociales, ¿cuál es el diagnóstico de Salinas sobre el tejido social de Bolivia tras todo esto? Pues el diagnóstico es severo, muy severo, y documenta consecuencias profundas para la sociedad. Te escucho. El primer impacto devastador es la instalación de una cobardía política generalizada y una sumisión preventiva. Sumisión preventiva. ¿Qué término tan potente? Es que lo define a la perfección. Cuando un ciudadano enciende las noticias y ve que la deliberación racional ha sido reemplazada por amenazas de cárcel, violencia o ruina económica, la reacción humana natural es el retraimiento. Esconderse. Claro. Se deja de participar pacíficamente o de expresar disidencia por puro miedo a las represalias, y así la democracia pierde toda su sustancia real, quedando solo la fachada institucional de los edificios. Básicamente se crea una sociedad que camina de puntillas constantemente para no despertar la ira de quienes tienen el poder de castigar. Exactamente. Y esto viene acompañado de un proceso brutal de deshumanización. ¿Deshumanización del rival? Indudablemente. Al emplear el ad baculum de manera constante, el adversario político deja de ser alguien con quien debatir ideas y pasa a ser un enemigo absoluto al que hay que temer y, por tanto, destruir. Se le atribuye una maldad intrínseca que justifica cualquier acción en su contra. Eso es. Y esto genera un bucle de venganza retórica, que, como bien apunta Salinas en su trabajo, encuentra hoy en las redes sociales y en el sensacionalismo mediático un amplificador perfecto. Las redes son el terreno ideal para el ad baculum. Totalmente. Un caldo de cultivo donde la polarización se vuelve irreconciliable. No hay puente que valga. Y quizá lo más peligroso de todo este análisis sea la normalización de la violencia, ¿no? Es el último clavo, sí. El texto subraya que, a fuerza de escuchar estas amenazas a diario en los informativos, la sociedad asume que, bueno, así es como debe funcionar el poder político. Se acepta como norma. Una especie de kit de herramientas mentales. Me parece una idea fantástica. Un kit para poder detectar estas amenazas estructurales cuando leemos las noticias locales o internacionales. Ese kit de supervivencia intelectual es esencial hoy en día. Para identificar un ad baculum en nuestro día a día, hay que buscar siempre el eslabón causal. A ver, explícanos eso del eslabón causal. Cuando un líder político o cualquier figura de poder advierte sobre una consecuencia negativa, hay que preguntarse lo siguiente. ¿Esa consecuencia es el resultado natural e inevitable de la acción que se está debatiendo? Como el fuego, que te quema si lo tocas por pura física. Esa consecuencia es un castigo fabricado e impuesto por una voluntad humana, para forzar la obediencia. Vale. Si es lo segundo, si la consecuencia viene porque alguien decide castigarte, estamos ante la falacia del garrote de Manuel. Es una distinción magnífica para tenerla en la cabeza. Si la amenaza requiere de alguien apretando un botón, firmando una carta de despido o enviando tropas a la calle, no es un argumento lógico, es pura coacción. Si conectamos esto con el panorama general, la conclusión a la que nos lleva Eduardo Salinas es verdaderamente iluminadora. Sí. La falacia ad baculum no es un mero error de lógica relegado a los manuales polvorientos de filosofía en las universidades. Es una herramienta sistemática de dominación social. Es un arma. Un arma, sí. Cuando el miedo reemplaza al razonamiento y la amenaza toma el lugar del diálogo, el discurso político sufre una mutación radical. ¿En qué sentido? En que deja de intentar persuadir a la mente a través de la razón y comienza única y exclusivamente a someter la voluntad a través del terror. Es una reflexión demoledora, la verdad, y le da muchísimo sentido a la tesis final del autor. Aprender a defenderse. Exacto, aprender a desentrañar estas falacias y leer críticamente los discursos del poder se convierte en un auténtico acto de resistencia por parte del ciudadano. Resistencia intelectual. Sí, es el mecanismo de defensa estrictamente necesario para proteger nuestro juicio autónomo frente a la manipulación sistemática de quienes buscan imponerse mediante el miedo. No podría estar más de acuerdo. Así que, bueno, tras analizar toda esta compleja dinámica de decretos, metáforas amenazantes y miedos normalizados en las altas esferas que nos documentan las fuentes hoy, cerramos nuestro espacio con una inquietud profunda para que la audiencia siga reflexionando en casa. Una pregunta para llevarse en el bolsillo.
Eso es. Si nuestro discurso público ha normalizado tanto el uso del garrote que las amenazas ya nos parecen simples estrategias habituales de campaña electoral, ¿cómo puede una sociedad desaprender ese miedo estructural y construir un entorno donde la fuerza de un argumento vuelva a importar más que el poder de la persona que lo grita? Ahí queda la reflexión para quien quiera recogerla. Ha sido un ejercicio analítico fascinante, sin duda. Seguiremos explorando y cuestionando con lupa todo lo que nos rodea en nuestro próximo análisis a fondo. Un saludo y hasta pronto a quienes nos sintonizan.